En 2010, los británicos Bizarre Creations lanzaban el que sería su último juego, 007 Bloodstone, un título que, pese a ser reconocido con el tiempo como uno de los mejores subproductos dentro de la franquicia de James Bond, en su momento significó un descalabro en ventas y terminó propiciando el cierre del estudio. Y como aquí nos encanta Bizarre, hoy le vamos a dedicar un vídeo a su trabajo de despedida. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Allá por 2007, en septiembre, para ser más exactos, Bizarre era comprada por Activision apenas un mes antes del lanzamiento de Project Gotham Racing 4, por una cantidad irrisoria, $65 millones de inicio, más otros 40 si se cumplían ciertos objetivos económicos a futuro. En ese periodo, el estudio británico tenía pendiente de finalización un proyecto con Vivendi, una de sus entregas del excelente Geometry Wars, para máquinas de Nintendo, un shooter en tercera persona que sería publicado por Sega, el poco exitoso The Club, y una serie de encargos a modo de DLCs para Microsoft y su Project Gotham Racing 4. Habiendo cumplido con esto más o menos sobre marzo de 2008, el estudio empezó a trabajar con Activision en dos nuevas entregas de Geometry Wars, una para bazares digitales de sobremesa y otra para móviles, y entró en la fase de preproducción de tres nuevos proyectos: Blood, un juego inspirado en Mario Kart, pero con acabados más adultos o realistas, y dos entregas dedicadas a la franquicia 007. Una sería la que hoy tratamos en este vídeo, Bloodstone, y la otra terminaría siendo un proyecto que se derivaría finalmente en Raven Software, y que serviría a modo de secuela de Bloodstone, que a su vez tomaría inspiración directa de la historia corta de 1960 007 Risiko, obra y gracia del genial Ian Fleming. Pero dejemos esto último para más adelante y centrémonos en el juego que hoy nos ocupa. Más o menos, supongo que todos podéis haceros una idea de cuáles son los requerimientos ideales para un juego de Bond. Una trama de espionaje centrada en desmantelar alguna organización megalómana, un villano con una más que evidente psicopatía, persecuciones, tiroteos, peleas y mucho glamour de fondo, ya sea en forma de un viaje a través de entornos paradisíacos o extremadamente elegantes, o mediante el empleo de todo tipo de gadgets y de elementos de alto standing. Si a esto le sumamos la característica chulería contenida de Bond, recordad que 007 es el más guapo, el más listo, el mejor tirador y el piloto más competente, además del agente más letal y el mejor jugador contra el que puedas apostar. Es chulo porque puede, y eso lo convierte en único. Y le añadimos también el enfoque de un estudio 100% británico, pues tenemos lo básico para poder triunfar, y en este sentido lo que construyó Bizarre se ciñó al máximo para con lo que pediría cualquier seguidor de la franquicia. Además, en Bizarre decidieron optar por un enfoque de juego de disparos en tercera persona con coberturas y con un sistema de lucha cuerpo a cuerpo y eliminaciones silenciosas, que podríamos comparar con lo que ofrecían sagas como Gears of War, Uncharted e inclusive Splinter Cell, alejándose de esta forma del enfoque en primera persona por el que habían optado los dos últimos títulos de la franquicia producidos por Activision. Esta opción, además de resultar más atractiva y amigable para el gran público, se ajustaba al sistema de perspectiva y de control que habían empleado recientemente en su anterior juego de tiros, The Club, que, para sorpresa de nadie, era un juego de velocidad disfrazado de shooter en tercera persona, por extraño que esto os pueda parecer. Refinaron y potenciaron el tema de las coberturas, crearon un sistema de multiapuntado que funcionaría a modo de combo y que se rellenaría a medida que ejecutábamos silenciosamente a los enemigos. Crearían un conjunto de niveles divididos en fase de avance lineal, escenas a contrarreloj con un enfoque más on-rails y de carácter mucho más cinematográfico, y persecuciones a toda velocidad. Añade a Daniel Craig y a Judi Dench para darle forma a lo más representativo del MI6. Y súmale también al genial escritor y humorista Bruce Feirstein, que además de haber participado tiempo atrás con el guión de GoldenEye, se terminó especializando en guiones específicamente diseñados para videojuegos de Bond.
No nos olvidemos tampoco del excelente abanico de lugares que se representaron en la aventura, con fases en Atenas, Estambul, Mónaco o Bangkok. Ponle como guinda una banda sonora compuesta por nada menos que Richard Jacques. Si a todo esto, que no es poco, le sumas un apartado gráfico y de diseño notable, un guión que juega con las dobles identidades, y esto podría entenderse como un cliché, pero como un cliché casi obligado debido a la propia naturaleza de Bond. Y destacas que Bloodstone integró algunas de las mejores escenas jamás vistas en un videojuego de 007, pues todo parecería indicar que estamos ante una pequeña obra maestra. Pero esto no es así del todo. Empezando por lo que de verdad es genial en esta obra, habría que destacar la intro, que podría ser perfectamente la de cualquier film de Bond, las escenas de persecución, que son las mejores jamás integradas dentro de un videojuego de la franquicia, y un apartado gráfico y sonoro bastante destacable teniendo en cuenta las limitaciones y los estándares de calidad de la generación 360 PlayStation 3. Los controles también resultaron magníficos, y la combinación de coberturas con sistemas de lucha cuerpo a cuerpo, disparos y uso del sigilo fueron puntos bastante destacables. Son inolvidables escenas como aquella en la que perseguimos al malo de turno valiéndonos de una lancha motora, o aquella en la que debemos sobrevivir a una enorme tuneladora. Y durante todo el juego encontramos pequeños momentos que son de lo más destacable dentro de la infinita sucesión de juegos que ha protagonizado el celebérrimo Bond. Hasta estéticamente es uno de los mejores subproductos de la franquicia. Pero hay algo relativamente básico en cualquier juego de disparos que se precie, que no logra destacar en exceso en Bloodstone. Y es que Bizarre fue una compañía que entendió como ninguna otra lo que era diseñar arcades de velocidad, pero nunca llegó a perfeccionar al 100% su técnica con los shooters. Y en Bloodstone le sucedió exactamente lo mismo que con uno de sus títulos anteriores, The Club, que las armas o los disparos en sí mismos no fueron capaces de transmitir demasiada emoción. Y no es que sean malos, simplemente les falta punch. Y algo similar ocurre con la inteligencia artificial de los enemigos, ya que resulta demasiado permisiva y poco sorprendente. Hay que tener en cuenta que Bloodstone fue un juego diseñado para tener un alcance masivo, y el hecho de que no se complique demasiado en ciertos temas es una decisión pretendida desde Activision. Pero el resultado final, pese a su espectacularidad y enorme calidad gráfica, es la de un título que la mayor parte del tiempo simplemente cumple a niveles mecánicos. Bloodstone es ese videojuego de 7 que te puede encantar o que te puede saber a poco, del que no se puede hablar abiertamente mal, pero del que cuesta soltar sin tapujos, que es sobresaliente. Y ese es su mayor defecto, que es un videojuego realizado para llegar a cualquier tipo de audiencia. Y es cuando aprieta un poco y cuando quiere ser más frenético y espectacular, cuando lo deja del todo claro. Por el motivo que fuese, para sumar leña al asunto, en Activision decidieron que lo mejor para acompañar el lanzamiento de Bloodstone sería lanzar el mismo día otro juego de Bond. Uno que, para más Henry, sería un reboot del título más querido de la saga, GoldenEye. Y si bien es cierto que este último salió en exclusiva inicialmente para Wii y Nintendo DS, Bloodstone se lanzó en 2010 para PC, 360 y PS3. Le crearon con esto una competencia a Bizarre que se podían haber ahorrado. Así que, entre esto y algunas críticas bastante exageradas por parte de la prensa, hubo medios profesionales que lo puntuaron con un mísero 5, Bloodstone, en su primera semana, apenas pudo lograr colocar 200.000 copias. Sobra decir que el juego para Wii vendió mucho mejor, por aquello de la nostalgia, principalmente. Esto hizo que al mes de su lanzamiento Activision cancelase 007 Risiko, que ya se estaba programando por Raven Software y que tenía planes de salir en 2011, y propició que se iniciase el desmantelamiento y cierre de la mítica Bizarre Creations. Siendo honestos, Bizarre ya venía tocada por las increíblemente bajas ventas de Blur, su anterior videojuego, que pese a ser sobresaliente, y hoy en día es considerado como uno de los mejores juegos de velocidad de su generación, vendió poco más que Bloodstone. Si queréis mi opinión, os diré que Bloodstone me encanta, y que pese a no ser una obra maestra, me parece de lo mejorcito dentro de la saga videojueguil de Bond. Y el simple hecho de que tras las escenas de persecución de este juego esté Bizarre, para mí, ya es suficiente reclamo como para recomendarlo.
Curiosamente, hoy en día es un juego mucho mejor percibido por la mayoría, y aunque sigue sin ser considerado como una obra maestra, porque no lo es uno de los títulos mejor valorados por los amantes de la franquicia. Lamentablemente, la única forma de poder catarlo es consiguiendo una copia de segunda mano, ya que en 2013, cuando Activision perdió la licencia de la franquicia, dejó de ser adquirible a través de las stores digitales. Y bueno, si os gusta esta serie, no dudéis en haceros con una copia, porque no son caras y es un buen juego de cara a ser completista. Y dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!